Qué gran descubrimiento me han dado el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué es esto? ¡Wow! Increíble. Mmm, qué interesante. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces el taller. A ver, ¿qué están viendo? ¿Qué han visto? Cuéntenme. ¿Qué han visto último? Recuerdo que el profe nos preguntó si habíamos hecho ejercicios del teorema fundamental y le dijimos ¿Mm? que no. Y Ya, me dijo, pero ¿cómo? Si yo le dije al profe que hicieran pero ¿cómo? así. ¿Pero cómo? Hagámoslo ahora, po. Claro, y eso, pues, ejercicio de factorización creo que se llama. Ya, Y bueno, lo que vimos último esta semana fue eh, congruencias y teorema sí, chino del residuo. claro, claro. Ya, a ver, entonces, sí, hay una cosa que tienen que practicar. Por ejemplo, que hay un teorema que caracteriza el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que me imagino que eso ya lo vieron. Por ejemplo, espérenme, déjenme buscar un par de números. Mm, a ver. Ya, mire, quiero que encuentre el MCD, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, entre los números. ¿Cuáles números? El primero es el 60.375 y el segundo será, déjeme ver, pero un momento, 50.960. Eso. Ya, quiero que haga este ejercicio, porque este ejercicio le va a llevar a entender lo de la factorización prima, que es el teorema fundamental de la aritmética, y cómo se relaciona el teorema fundamental de la aritmética con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para partir? Encontrar la factorización prima primero. Primero hacer es de ambos números. ¿Ya? ¿Cómo se descomponen estos números? ¿Ya? Así que intente hacer eso. Una vez que tiene la descomposición prima, hay un teorema que te dice cómo se calcula el MCD y el MCM a partir de la factorización prima. ¿Ya? Trate de hacerlo. Lo vamos a revisar entonces en un ratito.
Pero fue una consulta, al hacer la factorización debe tener un orden en específico o no. No, Normalmente la anotación. Ah, ok, no. gracias. Yo, o sea, no sé cómo lo hacen los demás, pero generalmente, como no es, no ni siquiera es estándar, pero no sé. Voy a poner un ejemplo, el 110. El número 110 se factoriza como 2 por 5 por 11, ¿cierto? Y yo lo escribo generalmente como en orden de menor a mayor, como los primos en ese orden, ¿ya? Pero eso es opcional. No, no son coprimos, no. Se De pueden hecho, dividir por 5. sí, ya, desde ya ambos se pueden partir por 5. Profe, 91 es Efectivamente. primo. El 91. No sé, Google sabe, a ver, 91 es primo. Es una buena pregunta. Déjame ver. Parece que no. A ver, ¿por qué no? Ah, porque es divisible por 13. 91 es divisible por 13. ¿Verdad? ¿Le salió? Ah, 2 elevado a 4 por 5 por 7 al cuadrado por 3. Ya. Vamos a revisarlo entonces. Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer? Lo primero, ¿cierto? Como le decía, es sacar la factorización prima de estos números. ¿Y cómo se hace eso? Hay que ir como achicando, ¿no es cierto? Dividiendo por lo que uno le tinca dividir y cada vez paulatinamente, sí, 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 hasta que llegáis como al tope final de la división. Entonces, no sé, el primer número fácilmente es divisible por 5, ¿no es cierto? Ya, lo dividís por 5. ¿Cuánto da? Bueno, da un número. Y ese número voy viendo, se puede dividir por qué cuánto, etcétera. Y ahí lo voy achicando, ¿no es cierto? Cada vez más chico, hasta que llegáis al tope del final. Y vais reagrupando como la factorización prima. Entonces, en este caso el resultado es el 60.375. Se puede escribir como, eh, díganme si estoy en lo correcto, es 3 por 5 al cubo por 7 por 23. ¿Sí? ¿Les dio una cosa así? Ya, bueno, esa es la factorización prima. Y la del 50.960, su factorización prima es, lo comprobé con la calculadora. Claro, efectivamente. Y la de este otro numerito, ¿cuánto le dio? A ver, 50.960, ¿cuánto es la factorización prima?
Dígame usted. ¿Cuánto le dio? Profe, también lo escribí en el chat, por si acaso. Ah, ya, a ver, pues, discúlpame, entonces voy a revisarlo. Es el 2 elevado a 4 por 5, ya, perfecto. 2 elevado a 4 por 5 por 7 al cuadrado por 13. Claro, esa es su factorización prima, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué hago con esta factorización prima ahora? Está bien. Para calcular el máximo común divisor y para calcular el mínimo común múltiplo, lo que uno tiene que hacer es como mirar los primos que están involucrados en las factorizaciones primas, ¿no? Justamente. Entonces, en el primer número tiene el 3, tiene el 5, tiene el 7 y tiene el 23. Y en el segundo caso tiene el 2, tiene el 5, tiene el 7 y tiene el 13. Entonces, repetidos, primos repetidos son el 5 y el 7. Los otros no son repetidos. Los que sí son repetidos aparecen en la factorización del máximo común divisor. Ups, ahí sí. Entonces, el máximo común divisor, esto es por teorema, el máximo común divisor entre el primer número y el segundo involucra a los primos que son solamente repetidos. En este caso son el 5 y el 7. ¿Y a qué potencias quedan elevados? El máximo común divisor queda elevado a los mínimos, ¿sí? Los primos quedan elevados al mínimo. Los primos repetidos, el primo repetido tiene el 5 al cubo y el 5. La potencia mínima entre ellos dos es 1. Entonces queda 5 elevado a 1. Y en el 7 tiene 7 elevado a 1 en el primer número y 7 al cuadrado en el segundo. Entonces el mínimo entre 1 y 2 es 1. Por lo tanto ese es el resultado, 5 por 7. Lo cual da 35. Ese es su máximo común divisor. En el caso del mínimo común múltiplo, ¿cómo se calcula? Les recuerdo. Tú tienes que, ahora ya no son solamente los primos repetidos, aquí aparecen todos los primos. Todos los que aparezcan en el primer número y todos los que aparezcan en el segundo. Entonces los voy a enlistar. Son el 2, tengo el 3, tengo el 5, tengo el 7, tengo el 13 y tengo el 23. ¿Ya? Los primos que no son repetidos, que son todos excepto el 5 y el 7, aparecen con las mismas potencias que le corresponden normalmente. Entonces el 2 aparece elevado a 4. El 3 aparece elevado a 1. El 5 y el 7 son repetidos, así que lo comentamos después. El 13 y el 23 también están elevados a 1. ¿Qué pasa con el 5 y el 7? De acuerdo al teorema, aparecen elevados a las potencias máximas que les corresponda. ¿Ya? Es decir, que el 5 va a quedar elevado al cubo y el 7 va a quedar elevado al cuadrado. Es el mínimo común múltiplo. Ahí lo tiene. Con todas sus factorizaciones primas. ¿Mm? ¿Está claro eso? ¿Se entendió? ¿Eso es lo que da el mínimo como múltiplo? 8 millones, ya. Sí, se puede hacer con el de Euclides, pero es más lento, precisamente. Este algoritmo yo creo que es más rápido, es más eficiente también. Y además entrega más información porque las factorizaciones primas son muy útiles para muchas cosas. ¿Mm? El algoritmo de Euclides, hagamos la comparación, también sirve para el lema de Bézout. Esa es como una de las grandes utilidades que tiene para el lema de Bézout. Pero la factorización prima por este otro método sirve para un montón de otras cosas más. Que las van a ver de a poco cuando vean congruencia. El teorema chino de los restos, por ejemplo, sirve para eso igual. Ya, entonces las factorizaciones primas son así. Ya, el teorema además nos asegura esta cosa. Ahí tiene un ejemplo para aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Sí, sí hay una relación entre ellos. Sí, claro que sí, están relacionados entre ellos. Deben haberlo visto en clase, ¿no lo vieron? Vale, O es sea, una... me refiero que otra cosa aparte que uno es el máximo y otro el mínimo. Es como en la factorización.
Sí, sí, ¿Hay sí, más la hay. características? Sí, Ah, ya. sí, están relacionados entre ellos, de varias formas, de hecho. Mire, en primer lugar, le voy a explicar. Esta es como la noción básica que tiene que saber primero, como desde la definición, ¿ya? Desde la definición. Si tú partes con dos números arbitrarios, A y B, números enteros, ¿cierto? Por debajo de ellos dos tengo el máximo común divisor, ¿cierto? Es un número que divide a ambos a la vez. Y por arriba de ellos tengo el mínimo común múltiplo, porque es un número que es al mismo tiempo divisible por el A y el B. ¿Mm? Entonces se hace un diagrama de diamante, que es un diagrama súper estándar en estructura algebraica, diagrama diamante. De dos números tengo uno por arriba y tengo uno por abajo, ¿no? Pero lo que ocurre es que piense lo siguiente, el mínimo común múltiplo, si bien está por encima, los que están por encima son los comunes múltiplos, entonces es el mínimo común múltiplo. Es decir, en otras palabras, el mínimo común múltiplo es el más chico de los más grandes, el que está más pegado al A y al B de los que son por encima de A y B. Mientras que el máximo común divisor es al revés, es el más grande de los que están por debajo, el más grande de los más chicos. ¿Mm? Exactamente. Sí, eso es una cosa bien curiosa. El mínimo común múltiplo es el más chico de los más grandes y el otro es el más grande de los más chicos. ¿Mm? Como que la noción de maximalidad y minimalidad están uno al revés del otro, ¿sí? Por eso siempre van de la mano el MCD y el MCM, ¿ya? Eso es como primera noción que tiene que saber. Están relacionados, uno es como al revés del otro, básicamente. Sí, abierto y cerrado. Sí, lo que pasa es que en topología, claro, los abiertos y los cerrados son, sí, unos complementos del otro. Claro, lo que no es el complemento de un abierto cerrado, el complemento de un cerrado abierto. Ya, pero eso es otra cosa. Este tipo de diagramas se ocupa de harto en estructura, mucho, cuando tiene así como grupos Con los generados, subgrupos. sí, intersecciones de grupos generados, o tiene anillos que son sumas de anillos, intersección de anillos, aparece mucho y de hecho está relacionado con esto, ¿ya? Porque esto se puede llevar al lenguaje de la estructura y tiene totalmente conexión con eso. Ya, esa es como una primera conexión, primera así como relación que tiene que establecer entre estos dos números. Ahora, viéndolo en el tema de la factorización prima, hay otro vínculo que es súper interesante. Vale, voy a borrar entonces este dibujito. ¿Cuál otra relación hay? Ahora pensándolo en la factorización prima. Lo que pasa es que, mire, el máximo común divisor, insisto, rescata solo los primos repetidos y se queda con las potencias mínimas. Mientras que el mínimo común múltiplo rescata todos los primos, pero los que son repetidos quedan elevados a la potencia máxima. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú pescas este número y lo multiplicas con este número ahora? Piense eso. Voy a pedirles que hagan ese ejercicio ahora. ¿Qué pasa si multiplicamos el MCD con el MCM? Voy a anotarlo por acá. MCD multiplicado MCM. ¿Cuánto da eso? Da el mismo número que multiplicar el A y el B. Es decir, el Eso, 60.375 por el 50.960. exactamente. Correcto. Este es el A y este es el B. Correcto. Sí, porque en la factorización prima queda realmente exactamente igual que el de arriba, que si lo multiplican los dos, ¿no? Los dos primeros, ¿sí? Si tú multiplicas el A y el B, ¿qué es lo que va a quedar? A por B te va a quedar esto, ¿no? Factorización prima, va a quedar el W a 4 por el 3, por el 5 sumo los exponentes, queda 5 al elevado a 4, 7 al cubo, 13 y 23, que es lo mismo que haber multiplicado estos dos de aquí. Observe eso, da el mismo resultado.
Eso es un teorema. Este es un resultado general. El MCD por el MCM siempre da la multiplicación de los dos originales. Demostrar eso, de hecho, no es difícil. Eso es un teorema. Entonces, claro, como dicen en el chat, correcto, si tú tienes, de acuerdo a esta ecuación, si tú tienes el MCD, vas a poder calcular el MCM. O viceversa, el MCM va a poder calcular el MCD. Esa ecuación generalmente la escriben así, ¿ya? Que el MCM, recordemos que se anota así con corchete cuadrado, esto es el mínimo común múltiplo, es entonces igual a la multiplicación de la por b dividido por el máximo común divisor. Esta ecuación se ocupa harto, y es claro, la relación entre el MCM y el MCD. Entonces, en las factorizaciones primas se corresponden, en la división de acá, esta fórmula también se corresponden. Son dos objetos que están muy emparentados uno con el otro. Ya, eso. Deberían ser capaces de demostrar esto. No sé si lo hicieron en clases, pero demostración, ejercicio. No es difícil para nada. Si es que no lo han hecho en clase, no es difícil, créanme. Se puede hacer rapidito. Ya, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Está bien? Respecto entonces de la factorización prima y el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, bueno, tampoco hay mucho más que ver. Estos dos objetos tienen muchas propiedades. El MCD y el MCM tienen muchas propiedades. Algunas propiedades de las cuales ustedes ya han visto, otras quizás no las han visto. Pero la factorización prima, bueno, nos va a servir para muchas cosas, pero en primera instancia ahora, para que lo vean, nos sirve para el tema de las congruencias. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varios ejercicios de esto, profe. ¿Ah, sí? ¿Dónde están? Déjenme ver. En la semana 7 al final hay varios, muchos. Ah, ya. Perfecto. Estaba mirando la semana 8. No en la semana 8 y solo de congruencia. Sí. Vamos a revisar entonces esa. Hagamos ejercicios de eso. Por Antes de ejemplo, pasar a el 7 congruencia. me parece interesante porque es como sin número, porque como con número es como fome porque usar la calculadora, en cambio como sin número hay que demostrar. Claro. Igual hay algunas cosas que son demostraciones sin número. ¿O no? Espérate. Ah, no, todos son con números. Mira, acá está, de hecho. Demuestre la siguiente identidad. Pium. Sin utilizar el TFA. Utilizando el TFA. Este es un gran ejercicio. Deberían hacerlo. Podrían hacerlo ahora. Y también el 7 me parece muy bien. Sí. Ya, trate de hacer el 4 entonces. Parta mirando el ejercicio 4. Que es lo que acabamos de ver, de hecho. Trate de hacerlo. De ahí se lo muestro yo. Con el TFA y después sin el TFA. O al revés. Sin el TFA y después con el TFA. Ya, perfecto.
En el caso que tú quieras demostrar que es mínimo, lo que tienes que hacer es, claro, para el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Tomar un múltiplo común y para que el mínimo común múltiplo sea mínimo, significa que ese numerito, el MCM, tiene que dividir a cualquier otro múltiplo común. ¿Cachai? No sé, voy a ponerte un ejemplito con números concretos. Tienes el número 3 y el número 5, ¿ya? El MCM entre el 3 y el 5 es 15. 15 es el mínimo común múltiplo. Y ese 15 es el mínimo en el sentido de que divide a cualquier otro múltiplo común entre el 3 y el 15. El 3 y el 5, perdón. ¿Cuáles son los otros múltiplos comunes entre el 3 y el 5? Tienes el 15, tienes el 30, el 45, el 60, ¿cierto? Son infinitos. Todos esos infinitos son todos divisibles por 15. Eso argumenta la minimalidad. No se le ocurre. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
¿Sale o no sale el ejercicio? A ver. ¿Alguien pudo terminarlo? A mí creo que me salió, profe. Ya. ¿De las dos formas o alguna de las dos? Como de las dos formas. O sea, Porque el ejercicio 4 es el que estamos haciendo, ¿cierto? sí, pero es que Ah, ya. tiene dos ítems. Uno es con el TFA y el otro sin el TFA. Lo sé, sin... Ya, No utilicé el TFA, creo. ya, Ocupé pura definición de ya, el máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ya, perfecto. Trata de hacerlo entonces ahora ocupando la factorización prima, ¿ya? Trata de hacerlo de esa forma también. Voy a buscar agüita, vengo al tiro. Ya, le voy a mostrar entonces la solución. Primero, primero sin el TFA y después con el TFA, que son dos formas re distintas de hecho de demostrarlo. Y hay que demostrar entonces, bueno, primero sin el TFA. Hay que demostrar esta ecuación. La multiplicación entre ambos me da la multiplicación exacta de los dos números originales. Ya, en otras palabras, lo que queremos hacer, vale, se lo voy a poner de esta forma, porque esta es como la forma de lo que le acababa de decir hace un ratito. Es como más conveniente ponerlo así. ¿Ya? Entonces, lo que está al lado derecho de esta ecuación, ese objeto claramente es un número entero, porque el denominador divide a lo que está arriba. Eso es un número entero, primero que nada. Ya. Ahora entonces para demostrar esta igualdad, ¿cierto? Hay que demostrar que uno divide al otro y viceversa, ¿no? Que uno divide al otro y viceversa. ¿Cuál divide a cuál? Hay una división que es fácil, que es como
que el del lado izquierdo divide al del lado derecho, porque es el mínimo, ¿no? Entonces, si el otro del lado derecho es es un múltiplo común, entonces el mínimo va a tener que dividir al del lado derecho. Entonces hay que ver lo siguiente. ¿Es cierto o no es cierto que A divide a este objeto del lado derecho? Lo mismo con la B, con el número B. ¿Es cierto o no es cierto que este número divide al del lado derecho? ¿Ya? ¿Es cierto o no es cierto eso? Y la respuesta es sí. Claro, claro que sí. Ambas preguntas sí. Se responden igual. Sí. ¿Por qué? ¿Que un número divide al otro? Claro que sí, porque esta división se puede escribir así, como A por este otro número, que también es un número entero. Profe, ¿por qué tenemos que demostrar eso? No me quedó claro. Enseguida se lo explico. Ya, el A divide el que está al lado derecho y el B también divide al que está al lado derecho. Ese AB partido AB, ¿no? Tanto el A como el B dividen a ese loquito. Lo que significa que ese bicho, el que está del lado derecho de la igualdad, es un múltiplo común entre A y B. Pero si es un múltiplo común, el mínimo común múltiplo divide a ese objeto, por definición. ¿Ya? Entonces, esto implica, por la definición del MCM, ¿vale? Por lo tanto, por definición del MCM, esto implica que el corchete cuadradito del lado izquierdo divide a este objeto del lado derecho. Porque es un múltiplo común. Tengo el mínimo, entonces el mínimo divide al del lado derecho. Exactamente, el MCM divide a todos los múltiplos de A y B. Entonces ya tengo, como quiero probar la igualdad de estos dos números, probé que el primero divide al segundo, ¿no? Ahora tengo que probarlo al revés, que el segundo divide al primero. Ya tenemos la mitad del ejercicio hecho. Probamos que el primero divide al segundo. ¿Sí? Profe, ¿puede repetirlo otra vez, porfis? Lo ¿Qué de cosa? por qué había que demostrar eso. Porque Porque sí. queremos demostrar que estos dos números son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Probando que el primero divide al segundo y que el segundo divide al primero, ¿no? Si se dividen mutuamente, es porque tienen que ser el mismo. Ah, pero por un signo, pero como son números positivos. Exacto, sí, exactamente. Entonces, ya tenemos la mitad de la cosa, porque ya probamos que el primero divide al segundo. Falta ver que el segundo divide al primero. Ya. ¿Por qué el segundo divide al primero ahora? Eso vamos a ver. Entonces, por demostrar, segunda parte del ejercicio, que AB dividido A, B, este objeto divide a la, B corchete. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, fíjese, voy a borrar toda esta parte de la pizarra. Lo que vamos a hacer es como escribir qué cosa divide a qué cosa. ¿Ya? Para que tenga todo eso súper clarito. ¿Qué cosa divide a qué cosa? Y vamos a anotar cuáles son los múltiplos de cada objeto, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa divide a qué cosa? Por definición simplemente. Bueno, sabemos que el máximo común divisor divide a A y divide a B. Por definición, lo que significa que el A se puede escribir, lo voy a escribir, incluso voy a abreviarlo, sorry. En vez de ponerle así, lo voy a poner D, ya, como para abreviarme la anotación. D, ¿ya? D es el máximo común divisor entre A y B. Típico uno anota con la letra D. Entonces ya, por definición, decía, el D es un número que divide a A y divide a B al mismo tiempo, porque es un divisor común. Lo que significa que, qué sé yo, existen otros dos números enteros. ¿Cómo les vamos a llamar? H y K. Existe H, existe K en Z, tales que, ¿no es cierto? El A se puede escribir como D por H y el B se puede escribir como D por K.
Eso mismo que pusieron en el chat, sí. Solo que puse HK. Ya, eso es por definición. Por otro lado, también por definición, el A divide al mínimo común múltiplo y el B también divide al mínimo común múltiplo. Esto es derechamente por definición. Por lo tanto, existen otros dos numeritos, que los voy a ahora sí, M y N, tales que el mínimo común se escribe como A por M y al mismo tiempo se escribe como B por N. Pero Fer, no me quedó claro eso. ¿Qué cosa? ¿Por qué podemos decir que A divide al mínimo como múltiplo y B divide al mínimo como un múltiplo? Eso es por definición, ¿sí? Porque es un múltiplo común, ¿cachai? Es un número que es al mismo tiempo divisible por los dos originales. ¿Sí? Es el mínimo común múltiplo. Ah, ya entiendo. Ya, pero no tiene nada que ver con la hipótesis, solo tiene que ver con No, para definición nada. de... Es por la Ah, ya, definición, ya. sí. Sí. Derechamente por cómo cómo es el mínimo común Claro. múltiplo. Ya. Permiso, voy a achicarme un poquito esto. Entonces, le decía, lo que vamos a hacer es esto, que quería mostrarle eso, ¿ya? Esto lo vamos a dejar así como en un globito acá, en una nube. Esto que está escrito en la pizarra son solamente las definiciones. ¿Y qué cosa divide a qué cosa? ¿Ya? Entonces aparecen otros 4 números involucrados, H, K, M y N, ¿sí? Que son como los múltiplos. ¿Ya? Entonces tenemos estas divisiones. El A divide al... Este divide a este divide a este, y este divide a este otro, y este divide a este otro. Ahí hay que dejarlo todo muy claro, porque ahora esas ecuaciones las podemos combinar, ¿cierto? Usted puede reemplazar las primeras en la segunda como lo que sea, ¿no es cierto? Ahí hay que empezar a jugar con estas ecuaciones. Muy sencillo, mire. De estas definiciones, como A es D por H, lo voy a reemplazar aquí. Como B es D por K, lo voy a reemplazar acá, ¿no? Conclusión, entonces, inmediatamente, combinando estas dos ecuaciones obtenemos esto, que el mínimo común múltiplo se puede escribir así, como D por H por M, y al mismo tiempo se puede escribir como D por K por N. ¿Sí? ¿Está bien eso? Entonces, ahora, ¿qué hago? Me centro en esta ecuación de aquí. Y en esa ecuación de aquí, esa ecuacioncita de ahí marcada con rosado, implica lo siguiente, que H por M es K por N, porque cancelo las D, ¿no? Ya, ¿y qué concluyo de eso ahora? Eso significa que H divide al K. M y N son coprimos. A ver, hay que tener claro qué cosa es coprimo aquí, qué cosa es coprimo aquí. Eso es una buena pregunta. ¿Qué cosa es coprimo con qué? Claro, lo que esto significa, el H y el K también son coprimos. De hecho, sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, espérese un poquito. Ya. Hasta el momento entonces tenemos, fíjese, tenemos todas estas ecuaciones. Hay 4 ecuaciones, después aparecen otras más, lo estamos combinando todo. Tenemos esto finalmente. Esta ecuacióncita que está acá al final es importante. Ya, márquela ahí como con, lo voy a marcar con color negro. Esta ecuacióncita es importante. HM igual a K por N. Ya, pero nosotros queremos demostrar, de nuevo, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero demostrar que el A por B partido por D divide al mínimo común múltiplo. ¿Cierto? Lo que está escrito al principio aquí con color azul. Este PD, ¿no? Ya, pero ese PD, A por B dividido por D, ¿qué significa A por B dividido por D? Observe eso. A por B dividido por D, ¿qué es? De acuerdo a lo que está escrito de por debajo. A por B dividido por D es igual a ¿qué cosa? Bueno, A es D por H. B es D por K. Partido por D se cancela una de las Ds, ¿no? Entonces queda esto.
D por H por K, ¿sí? De acuerdo a las letras que hemos escogido, D por H por K. Por otra parte, este de aquí es lo que tenemos escrito acá abajo, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer, básicamente, recapitulando, esto está bien desordenado, lo que quiero hacer es que mostrar que D por H por K divide a D por H por M, ¿sí? Porque el mínimo común múltiplo era D por H por M. Y el que yo estoy tomando al principio es D por H por K. Entonces tengo que lograr demostrar esto, que D por H por K divide a D por H por M. Y esto último de aquí, esto último, no tengo más espacio en la pizarra, por eso lo estoy escribiendo así. Esto último significa simplemente que K divide a M. Y eso ocurre precisamente por esta parte de acá. Porque el K y el H son coprimos. Eso termina la demostración, ¿ya? Es bien enredado en verdad porque hay hartas ecuaciones que se conectan así como esta que está por acá con esta que está por aquí, no sé, es bien enredoso. Además no cabe todo el espacio en la pizarra, necesito más espacio, escribirlo más chico. ¿Cómo lo hacemos? Profe, ¿podría devolverse a la anterior? O sea, ¿podría explicar otra vez la otra parte? Es que la verdad no entendí. Todo La parte de... No, esto sí, la anterior. Cuando queremos mostrar que AB dividido en el máximo común divisor divide al mínimo común múltiplo. No eso es lo entendí que, eso. eso es lo que estamos demostrando ahora, po. Sí, que el AB partido D divide al mínimo O sea, común. no, al revés, al revés. Ah, ya, al revés. Ya, al revés. Era al revés, era este, que el mínimo común divide a este. AB partido por D. Sí, eso. Ya. Entonces, de nuevo, ¿por qué pasa eso? Porque lo que demostramos es que este loquito de aquí es un múltiplo común. Es un múltiplo común al mismo tiempo para A y B. Sí, pero ¿por qué? Eso fue exactamente lo que no entendí. Ya, perfecto. ¿Por qué es un múltiplo común para A y B? Ese es el hecho crucial, de hecho, porque el resto Claro, sale por definición, ¿no? ¿Por qué es un múltiplo común? Por lo siguiente, porque AB partido por D, para que sea un múltiplo común, para que divide, a ver, para que sea un múltiplo de A, para que sea un múltiplo de A tiene que ser un A por algo, ¿no? A por T. Eso significa que es un múltiplo de A. ¿Cierto? Para que sea un múltiplo de B es porque tiene que ser un B por otra cosa, B por S, ¿no es cierto? Eso es un múltiplo de B. Entonces, ¿por qué es un A por algo? Simplemente porque es A por esto, por B partido por D. ¿Cachai? Y este objeto es un número entero. Entonces, efectivamente es A por algo. Y al mismo tiempo es B por algo también. Por la misma razón, porque es B por este otro número entero. A partido por D. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? ya, sí. Sí. Ya, pero es un ya, todo ese número es un múltiplo común para A y B, Sí. ¿ya? Entonces, como tengo el mínimo, yo puedo dividir a uno que es múltiplo común. Sí. Ah, entiendo. Sí, correcto. Sí. La división recíproca es la que estábamos viendo ahora. Me dijeron, ¿quién me dijo? Brandon, me dijiste que lo hiciste más corto. A ver, cuéntame. Lo que hice yo fue, Cuéntame. ya, primero me definí D como el mínimo común múltiplo entre A y B. ¿El MCM o el MCD? El MCD, Ya, correcto. el divisor, sí. Ya. Entonces el A se escribe como DN y el B como DM. Perfecto, sí. Ya, ahí estamos listos. Sí. Entonces, ahora yo me di un múltiplo de A y B, que lo voy a escribir como A por B, o sea, lo voy a escribir como DMN.
Eso es un DMN. múltiplo de A y B. Ya, el DMN, ok. El DMN es un múltiplo de A y B. Sí, está bien, claro. ¿Sí? Entonces lo que dije ahora voy a asumir que existe otro múltiplo y Espérame, voy a espérame. demostrar que ese otro múltiplo es más grande. Ya. DMN es un múltiplo de A y B, correcto. Entonces ¿Ya? ahora, entonces Dime. ahora asumí que existe un múltiplo de A y B y lo voy a llamar L. L. Múltiplo de A y B. ¿Ya? Por definición, el A divide al L. Sí, Entonces el L lo puedo escribir como A por K. claro. Y reemplazo el A dentro de esa ecuación, que sería entonces DNK. Claro. A ver, espérame. Entonces, esta ecuacióncita de aquí la reemplaza acá adentro. Te va a quedar entonces DNK. Correcto. Claro. Y al mismo, ahora, por definición también, el B también divide a L. Sí. Entonces, Y eso pero en vez de escribirlo como múltiplo, lo voy a ya. escribir como el B, que es el DM, Sí. y ese DM divide al DNK, que es mi L. Ya, perfecto. Ok. Entonces los D se me van, Sí. me queda que el M divide al NK, pero el N y el M son coprimos, por ende el M tiene que dividir al K. Entonces me divide acá. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. ¿Esto qué significa? Significa que mi múltiplo L lo puedo escribir como DNM por otra cosa. Espérame. Ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De nuevo, Ahí. Entonces ahora el L, yo reemplazando la definición de que el M divide al K, el K lo puedo escribir como un M por alfa, por decirlo de una Sí, forma. sí, 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 sí. Y lo reemplazo de vuelta en el L. Entonces L me queda D por N por Por M M, por por alfa. S alfa. Claro. Claro, entonces significa que el L es un múltiplo del múltiplo que yo me di antes, que era Sí, DMN. Entonces, claro. el L es mayor o igual que el que yo me di antes. Sí, Significa que el que yo me di es el mínimo común múltiplo, porque encontré otro múltiplo claro. y Sí, tienes arbitrario toda la que razón. sea Sí, mayor o igual. sí. Me Y gusta, me luego, gusta. como encontré que el mínimo común múltiplo era DMN, multiplico el Claro. DMN por el D, me da DM por DN, y por definición eso es A y B. Sí, correcto, claro. Y justamente porque este numerito es exactamente este otro. A por B partido por D, que era el que queríamos Exactamente. ver. Sí, está muy bien. Sí, me gustó, me gustó. Está ingenioso esta cuestión. Sí, es un poquito menos enredado de lo que estábamos haciendo antes. ¿Está bien? Muchas gracias. Profe, lo que había hecho antes, ¿podría volver a explicar, por favor, la parte donde teníamos que el máximo común divisor era DHM, que era igual a DKN, y eso implicaba que HM era igual a KN? Y como que después, de alguna forma, llegaba a que lo dividía al máximo, al mínimo común múltiplo. No Era lo que entendí. puse esto, ¿no? DHM igual DKN, Sí, ¿no? Claro, se cancelan eso las era D. igual a, sí, eso era igual al máximo común divisor. Perdón, mínimo común múltiplo. Claro, sí. Claro, esta era una forma de escribir el MSM. Sí. Ya, entonces teníamos esa ecuación que yo le dije, esa ecuación es importante. Ya, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la pregunta? Que después no entendí cómo decía que eso dividía al... No, que el DHK dividía a eso, porque como que dijo que eran coprimos y no entendí, ahí me perdí. Ya, no, lo que pasa es que, claro, ya está bien. Lo que ocurre es lo siguiente, pucha, borramos todo lo anterior, pero lo que pasa es que el H y Pero el si quieres K se lo puedo eran dictar. coprimos. No es necesario, lo que pasa es que el H y el K son coprimos, ¿ya?
Es por la misma razón que decía Brandon en su desarrollo, porque son dos números que se escriben de forma coprima cuando tomas el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, el h y el k son coprimos. Si el h y el k son coprimos, Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que exactamente eso era lo que no entendía, porque eran ya, coprimos. perfecto. ¿Por qué esos son coprimos? Ya, perfecto. Ok. Hay que volver entonces a quién es la definición de h y k. ¿Dónde está la Claro, definición? Era, A es de H y B es de K. ya, claro. Sí, entonces esto es un ejercicio que hicieron ustedes antes, en algún tiempo atrás, que era esto. Si tú tomas el máximo común divisor Ah, entre a sí, el partido taller por d, pasado. eso da 1, esos son coprimos. En Ah, este claro, caso a ya, era partido por por eso. dh y este es k, claro, sí. Sí, ese es algo súper común, ¿no? Es algo muy usado, me refiero. ¿Ya? Entonces el h y el k son coprimos, sí. Entonces, claro, el h y el k son coprimos por ese ejercicio previo que alguna vez hicimos, pero desde esta ecuacióncita de acá, el h divide a k por n. Pero si el h es coprimo con el k, esto implica por un teorema que el h divide al n. O al revés, lo que necesita dividir con lo que se necesita dividir. ¿Ya? Por ejemplo, el k divide al m también. ¿Sí? Algo así, me imagino que algo así escribí, pero esa es la razón. Ya, bueno, eso. Por favor, si no le quedó tan claro, hágalo. Es un poco enredado, pero no es tan difícil, porque es como cachar este divida este, los combino, ¿cierto? Voy combinando ecuaciones y necesito cachar ya. ¿Qué tengo que hacer? Que este divida este otro, entonces pruebo con los múltiplos. Es como enredado, pero no es tan difícil. Veamos ahora lo del con el TFA. Con eso ahora nos vamos a tomar un descanso para que se tomen un recreo. Veamos ahora la misma desarrollo, pero con el teorema fundamental. La segunda parte del ejercicio. Ya. Lo que pasa es que este es mucho más corto. Este desarrollo es mucho más corto. ¿Por qué? Porque hay un teorema que no sé si lo habrán demostrado, no sé si lo habrán visto, que es el siguiente. Era lo que le comentaba al principio. Cuando tú tienes A y B, números enteros arbitrarios, el máximo común divisor se escribe como los primos que son repetidos entre A y B, elevado a las potencias mínimas que le correspondan. Ese es un teorema. ¿Cómo se anota esto formalmente? Son los primos repetidos elevados a las potencias mínimas. En otras palabras, con la notación así como moderna que le gusta al profesor, lo anota así. A es una multiplicación de, bueno, un montón de primos, digamos desde igual 1 hasta r, no sé, por ejemplo, de p sub i elevado a alfa i, perdón, y el profesor ocupa esto más encima, el orden, claro, del primo i con a, el b se escribe así, los mismos primos, pero elevado a su propio orden, en b, ¿no? Entonces, con esta nomenclatura más moderna, lo que pasa es que el máximo común divisor, esto es un teorema, se escribe como la multiplicación de los primos elevados al orden mínimo. El mínimo entre los órdenes. ¿Ya? Y el mínimo común múltiplo, en las potencias aparecen los máximos. ¿Esto se entiende? ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Ya. Entonces esta es la misma multiplicación de todos los primos, pero elevado a las potencias máximas entre los órdenes. Ya, me quedo con el más grande de los dos órdenes involucrados.
Con esto, eso es el teorema fundamental de aritmética. Lo estamos usando porque estamos haciendo una descomposición prima de A, de B, del MCM y del MCD. Está todo descompuesto en su forma prima. ¿Y ahora qué tenéis que hacer? Tomar el MCD, multiplicarlo con el MCM. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Multiplicáis todos los primos por los mismos primos y se van a sumar las potencias, ¿no? Vamos a poner esto. Lo voy a anotar con color azul. Eso que está escrito ahí es un teorema, ya visto en clase. Entonces ahora, por lo tanto, si tú pescas el MCD y lo multiplicas por el MCM, ¿qué es lo que va a quedar? Queda la multiplicación de todos los primos, los mismos primos P sub I, pero quedan elevados a la suma del máximo más el mínimo más el máximo. Misma base, se suman los exponentes. Queda el mínimo de los órdenes más el máximo de los órdenes. No me alcanza el espacio para poner todo esto. Y ahí quedó chiquitito. ¿Se entiende eso hasta el momento? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Orden sub PI de B. Cierra llave. Ya. Entonces tengo eso. Observe lo que quedó aquí. Tengo la multiplicación de todos los primos elevados a ¿qué cosa? La suma entre el mínimo y el máximo. ¿Ya? Eso es lo que queda en el exponente de cada primo. La suma entre el mínimo y el máximo. ¿Ya? Tengo la suma entre el mínimo y el máximo. Pero esto es muy sencillo. Si tú tienes ahora, voy a hacer un paréntesis. Si tú tienes ahora, voy a hacer un paréntesis acá para que entiendas lo siguiente. Si tú tienes dos números cualquiera, incluso pueden ser números reales, arbitrarios, racionales, enteros, lo que sea, no importa. Cualquier par de números que se te ocurra, ¿qué pasa si tú tomas el más pequeño entre ellos y le sumas el más grande entre ellos? ¿Qué es lo que va a dar esta suma? Toma dos números arbitrarios y suma el más chico con el más grande. ¿Qué es lo que va a dar? Obviamente da X más Y, ¿sí? ¿Cierto? El más chico más el más grande. De cualquier forma, si este es más chico que este o este es más chico que no importa, igual va a ser la misma suma, X más Y. Entonces, como tengo acá, observe, tengo P sub I elevado al mínimo más el máximo, lo que queda es la suma de los órdenes. Entonces esto, con ese mismo principio, esto es la suma de los órdenes, el orden del PI del primer primo más el orden PI del segundo primo. ¿Ya? Y por propiedades de las potencias, entonces ahora voy a separar todo. Necesito borrar, porque no tengo espacio para abajo. ¿Vale? Con ese argumento ahora ocupo propiedades de las potencias, de modo que lo que va a quedar es la productoria del primo elevado a orden por el mismo primo elevado al otro orden. ¿No? Tengo la productoria de esta multiplicación, pero por propiedades de productoria, entonces esto es la productoria del primero multiplicado por la productoria del segundo. ¿Se entiende eso? Voy a Sí, anotarlo profe. todo muy correctamente. Desde I igual a 1 hasta R, desde I igual a 1 hasta R, y esto es, el primer paréntesis es A y el segundo paréntesis es B. Ahí lo tienes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entendió? ¿Dudas?
Yo creo que este es mucho más entendible la demostración que el otro era más enredado. Sí, cierto, está más fácil. Sí, lo único que tiene que cachar es, claro, ocupar ese teorema, que es la factorización prima del MCD y del MCM, y cachar esa cuestión de sumar los órdenes, sumar el mínimo con el máximo, ese tema, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo con sus comentarios. Me parece muy bien. Ahí lo tiene, otra forma de mostrar esta ecuación. Ya, pues, vamos a tomarnos un recreo. Entonces, tómense unos 10 minutitos y seguimos en un ratito, ¿ya? Con otros ejercicios. Pero nomás. Sí, sí, claro, pregúnteme lo que necesite, sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema.